Los complejos no están paralelos uno con el otro, sino están formando ángulo. Y al formar ángulo, ojo, obligan a la membrana interna a plegarse. Los pliegues característicos de la membrana interna mitocondrial son inducidos por la misma ATP sintasa. Entonces, de hecho, la ATP sintasa no solo forma dímeros, sino que forma grandes cadenas de oligoméricas. Y esas cadenas oligoméricas hacen que la membrana se vaya plegando y vaya formando túbulos. Las famosísimas crestas mitocondriales están inducidas por los mismos complejos del ATP sintasa. Y entonces se forman túbulos dentro de la mitocondria. Y esos túbulos permiten entonces que el gradiente de protones que se forma en el espacio intermembranal esté localizado en estos túbulos. Y eso permite que entonces también el gradiente de protones esté muy localizado y lo aproveche al máximo la ATP sintasa. De hecho, esta formación de dímeros, la verdad es que es una innovación que se le ocurrió a los eucariontes. En las bacterias no se forman estos dímeros, pero en los eucariontes sí. Y diferentes subunidades han sido reclutadas para formar estos dímeros. Entonces, de hecho, uno de mis estudiantes está estudiando las diferentes subunidades que están involucradas en la formación de los dímeros, José Alfredos, que lo han visto por ahí. Entonces, estos pliegues son inducidos por la misma ATP sintasa. Ok. Ahora, había un riesgo también del manejo del oxígeno. Emilio. Doc, es que en cuanto a lo anterior, tengo Ajá. que, pues los protones no se escapan y de ahí dejé un espacio porque no alcancé a escribir lo que dictó la clase pasada. No sé si se acuerde más o menos qué iba Sí. después. Los protones al final terminan formando un gradiente localizado, es decir, los protones se localizan dentro de estos túbulos, no escapan fuera de la mitocondria, se quedan aquí y entonces es aquí precisamente donde la ATP sintasa aprovecha ese gradiente. Entonces con eso logramos que los gradientes que se generan solo sean locales dentro de los túbulos, los protones no se escapan de aquí y entonces la ATP sintasa es la que los puede aprovechar. Ah, ok, gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, de hecho, los bioenergéticos dicen que el gradiente de protones está localizado en estas crestas mitocondriales. Uh-huh. Ok. Ahora, decíamos, el manejo del oxígeno es delicado. El oxígeno nunca deja de ser peligroso. El oxígeno es una sustancia muy, muy oxidante y nuestro cuerpo ha desarrollado defensas para manejar el oxígeno, pero la verdad es que el oxígeno, en cualquier descuido, es capaz, por ejemplo, de reaccionar directamente con la coenzima Q reducida y arrancarle electrones. Y entonces convertirse el oxígeno en una especie química más reactiva que le llamamos anión superóxido. Si se fijan aquí, este oxígeno le quita un electrón a la coenzima Q. Ese electrón es el que queda aquí indicado, localizado, adquiere una carga negativa, entonces se convierte en un anión, el anión superóxido. Este anión superóxido ya de por sí es peligroso, pero tiene la capacidad de convertirse en un radical todavía más peligroso, el radical hidroxilo.
este OH, es decir, es capaz de tomar un protón del medio, disociarse y convertirse en OH. Y cuando eso ocurre, este OH sí es el radical más reactivo que conocemos. Este radical, sí, con la primera molécula que le pongan enfrente, con esa va a reaccionar y va a arrancar electrones. Ojo, este radical hidroxilo no tiene nada que ver con el anión hidroxilo que habíamos visto de la disociación del agua. El agua, cuando se disocia, libera un protón y un hidroxilo, pero un hidroxilo de carga negativa. Ese no es tan reactivo, pero este otro que tiene un electrón desapareado, que no tiene carga negativa, este sí es muy reactivo y este es peligroso. Entonces, de hecho, el anión superóxido apenas se forma, tenemos una enzima dentro de la mitocondria que se encarga de descomponerlo. Le llamamos superóxido dismutasa. Y eso de que lo descomponga, pues la verdad es que lo convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también es muy reactivo, pero tenemos catalasas, tenemos peroxidasas, y eso sí ya se encargan de neutralizarlo completamente y convertirlo en agua. Pero entonces, siempre tenemos el riesgo de que el oxígeno se convierta en especies reactivas de oxígeno, peligrosas, radicales libres, que pudieran dañar a la célula. ¿En qué proporción ocurre esto? Más o menos de cada 100 moléculas de oxígeno que el complejo 4 reduce hasta agua completamente, más o menos el 1 o 2% se está convirtiendo en peróxido de hidrógeno, en anión superóxido. Y entonces estas especies nuestra célula tiene que neutralizarlas. Y eso lo vamos a ver a lo mejor al final de la clase. Espero que nos dé tiempo. Ahmed, levantaste la mano y después Carla. No, yo ya no, gracias. Ah, ok, Carla, querías preguntar algo. Sí, doctor, tenía una duda porque había notado que de la cadena respiratoria, pues el resultado era oxígeno y agua, pero tengo la duda si ese oxígeno y agua entran a otro proceso que es esta imagen, que es donde se forma el anión superóxido, o por qué se forma el anión superóxido. No, es una reacción secundaria, es una reacción indeseable, de hecho. Los electrones, lo ideal es que vayan del complejo 1 a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3, de ahí al citocromo C, al complejo 4, y finalmente al oxígeno y se convierta en agua. Ese es el caminito ideal. El problema es que el oxígeno, por ser reactivo, es capaz de reacción, de interceptar una coenzima Q y arrancarle un electrón. Y entonces convertirse en anión superóxido y después peróxido de hidrógeno, o peor aún, en radical hidroxilo. Pero esta es una reacción secundaria, indeseable. Ah, ok, no debería de pasar. Lo ideal es que no pasara, pero el hecho es que ocurre. Ok. Más o menos entre el 1 y 2% del oxígeno que consumimos se va en esta reacción indeseable. Y se va entonces en la generación de radicales libres. Y hay toda una serie de patologías que vamos a ver que están asociadas a la generación de radicales libres. Entonces, el problema es que ocurre en baja proporción, pero ocurre. Pero como consumimos una cantidad grande de oxígeno, pues no es tan despreciable esa cantidad. Manuel, Doctor, una pregunta. ¿Cómo recupera la coenzima Q los electrones perdidos? ¿O es a lo que se refería con que ahorita lo íbamos a ver? los que le quita el oxígeno. Ajá, Acuérdate que entran también en el complejo 3. Entonces podrían tomar el lugar de en lugar de entrar una coenzima Q completamente oxidada, podría entrar esta y recibir un electrón del complejo 3 gracias. y reducirse. Ok, Esa sería la gracias. manera en que lo podría recuperar.
Gracias, doctor. Ok. Ahora, existen variantes de la cadena respiratoria. En plantas y hongos, por ejemplo, tienen oxidasas alternas. Y entonces esas oxidasas alternas son capaces de desviar los electrones y utilizarlos solo para generación de calor. Por ejemplo, aquí está ilustrada una de esas oxidasas alternas. Tenemos el complejo 1, tenemos el complejo 1 le podría dar electrones a la coenzima Q. Y después la coenzima Q, en lugar de dárselos al complejo 3, se los podría dar a esa oxidasa alterna. Esa oxidasa alterna, si los recibe, entonces, ojo, no transloca protones. Lo que hace es dárselos directamente al oxígeno y convertirlo en agua. ¿Qué pasa con la energía que se iba a invertir para generar el gradiente de protones? Se libera en forma de calor y nada más. Ese truco lo saben hacer bien las plantas y los hongos. De hecho, inclusive tienen una NADPH oxidasa alterna, que es la que estaría ilustrada aquí, por ejemplo. Entonces recibe electrones del NADH, no transloca protones, se los da directo a la coenzima Q y de ahí al otro oxidasa alterna. Y en esas condiciones, lo único que genera esta cadena de transporte de electrones alternativa es calor. Pero eso es lo que aprovechan, por ejemplo, algunos hongos o algunas plantas. Aquí está ilustrada una de esas plantas. Lo que quiero que vean alrededor de la foto es hielo, es nieve. Y esta planta resulta que le gusta florecer en medio de la nieve. Entonces, para eso tiene que fundir el hielo. La planta puede estar a 20 grados inclusive, aunque afuera esté abajo de 0. Pero el calor que genera, ojo, atrae a los polinizadores. Es más, en el invierno es la única planta que está floreando. Nada más que esta planta, para que no se la coman los animales, la verdad es que huele espantoso. Entonces, a nadie le gusta algo que huele horrible, pero a las moscas y los escarabajos resulta que el olor les debe de resultar irresistible porque van corriendo. Y entonces van buscando las plantas y como son la única que está floreciendo, pues entonces logran que la polinización sea muy eficiente. Porque es la única planta floreciendo en medio de la nieve. Es una adaptación muy curiosa. Ok. Entonces, todo lo que hemos venido diciendo hasta ahorita es que entonces la cadena de transporte de electrones es capaz de generar un gradiente de protones y ese gradiente de protones es el que va a dirigir la síntesis de ATP. La síntesis de ATP está dirigida entonces por un gradiente electroquímico o una fuerza protomotriz. Ese gradiente electroquímico tiene un componente químico que es simplemente la diferencia de concentración de protones o un delta pH. Y tenemos además un componente eléctrico, porque es el hecho de haber bombeado protones con carga positiva hace que las cargas eléctricas positivas se concentren en el espacio intermembranal. Entonces, de hecho, esa es la razón por la que al espacio intermembranal le llamamos el lado P, lado positivo, y el lado de la matriz, donde se concentrarían entonces las cargas negativas, pues sería el lado C, el lado N, perdón. Entonces, las cargas positivas tenderán a entrar o moverse del lado positivo hacia el lado negativo. Las cargas opuestas se atraen. Quien propuso que el gradiente electroquímico era capaz de dirigir la síntesis de ATP fue un bioquímico inglés, Peter Mitchell.
Peter Mitchell fue al que se le ocurrió la idea de que un gradiente electroquímico era lo que podía dirigir la síntesis de ATP. Hasta antes de Peter Mitchell, todo el mundo estaba buscando una molécula energética que sirviera como intermediario. Buscaban una sustancia química, una molécula X que nunca encontraron, que era la que pudiera sintetizarse en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. La verdad es que al final nunca la encontraron. Fue el gradiente de protones, finalmente, el que se demostró que dirigía la síntesis de ATP, pero la verdad es que cuando publicó Peter Mitchell su propuesta inicialmente en los años 60, la verdad es que nadie le creyó. Además, había algunas situaciones que además hacían un poco complicado que Peter Mitchell se pudiera poner de acuerdo con sus colegas. Peter Mitchell era profesor de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, pero por problemas de salud tuvo que renunciar. Y su familia, la verdad es que eran nobles, eran bastante adinerados. Y entonces su familia le encargó que remodelaran una de las mansiones de la familia, lo que se conoce como la Arling House, le llamaban. Y entonces, aprovechando que tenía recursos económicos, pues aprovechó la adaptación y remodelación de la Arling House para adaptar un laboratorio para él. Y entonces generó una fundación, la Arling Research Ltd., una fundación dedicada a investigación básica, la investigación que él realizaba, de hecho. Y entonces trabajó de manera individual varios años en esa casa. Entonces trabajó fuera de las universidades, propuso una teoría muy novedosa. La verdad es que no fue muy bien recibida al principio. Es más, todo el mundo se puso a hacer experimentos para demostrar que Peter Mitchell no tenía razón. Y terminaron demostrando que tenía razón. Eso fue lo curioso. Entonces, queda muy claro que el gradiente electroquímico es el que va a dirigir la síntesis de ATP. Ese gradiente electroquímico, entonces, va a liberar energía. Esa energía podemos también medirla como un delta G. Un delta G que tiene dos componentes. Un componente químico, que es el que estoy señalando ahorita, por RT, logaritmo natural de la diferencia de concentración de protones, y un componente eléctrico que estaría dado por el potencial de membrana, este delta psi. El delta psi sería la diferencia del potencial eléctrico, aquí sí medido en milivolts, multiplicado por la constante de Faraday y multiplicado por un número Z, que lo único que nos está indicando es el número de cargas eléctricas que están involucradas cada vez que se transloca uno de los protones. Pero como el protón tiene carga positiva, entonces el número Z lo podemos obviar y entonces puede quedar simplemente como la constante de Faraday multiplicado por el potencial de membrana. Y la diferencia de concentración, lo natural de la diferencia de concentración, lo podemos traducir simplemente a un delta pH, acordándonos que el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural lo podemos interconvertir si utilizamos un factor de conversión, que es este numerito de aquí, el 2.3. Entonces, 2.3 por la constante general de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, por el delta pH, es el componente químico. Y esto de aquí, el delta psi, sería el potencial de membrana por la constante de Faraday. En la mitocondria específicamente, de estos dos componentes, el más importante es el potencial de membrana. Más o menos 3/4 partes de la energía la da el potencial de membrana. Y la cuarta parte restante la da la diferencia de pH. La verdad es que la diferencia de pH no es muy grande.
Déjenme admitir a sus compañeros, está como inestable el día de hoy Plataforma. Yo la los plataforma. elegí, doctor, pero me salía que se estaban uniendo apenas. Ok, Yo creo que es no, justo no te por la apures. conexión. Gracias. No, gracias a ti que los has estado dejando pasar. Doctor, una pregunta. Uno Sí. era el componente químico y el otro, ¿cómo se llamaba? Eléctrico, Gracias. potencial de membrana. Acuérdense que es un gradiente electroquímico. Entonces, la diferencia de pH es el componente químico, el potencial de membrana es el componente eléctrico. Y en el caso de nuestras mitocondrias, el potencial de membrana es el que más contribuye al delta G o a la energía que se libera de la translocación de protones. Ahora, de hecho, nosotros podemos medir cada vez que haya transferencia de electrones un potencial eléctrico. Porque toda reacción de óxido-reducción implica transferencia de electrones y entonces necesariamente una diferencia de potencial. Ojo, nosotros en cualquier reacción que ocurra una transferencia de electrones, podemos ver entonces una diferencia de potencial, que la podemos medir en milivolts. Lo que tenemos aquí ilustrado es una celda de referencia. Una celda de referencia en donde nosotros un electrodo lo conectamos a una de las medias celdas. El otro electrodo a la otra media celda. Este de aquí del lado derecho es el que nos va a actuar como celda de referencia. Esa celda de referencia arbitrariamente se eligió que fuera hidrógeno gaseoso en equilibrio con protones. De tal manera que entonces, ojo, el hidrógeno pudiera actuar como donador de electrones y convertirse en protones. O los protones recibir electrones y convertirse en hidrógeno gaseoso. Así que aquí tendríamos que tener, ya no está indicado, pero tendríamos que tener una fuente de hidrógeno gaseoso a una atmósfera de presión que estuviera en equilibrio con una solución que tuviera 1 molar de protones, es decir, con un pH de 0. Eso lo vamos a conectar a través de un puente salino con una solución con la que nosotros vamos a comparar. Por definición, cualquier sustancia que le dé electrones a los protones para convertirlo en gas, decimos que tiene un potencial negativo. Es decir, que tiene tendencia a donar electrones. Y también por definición, cualquier sustancia que en contacto con esta celda de hidrógeno le quite electrones al hidrógeno, decimos que tiene un potencial positivo. Y entonces, en ese caso, el hidrógeno dona electrones, los electrones viajan a través de los electrodes y lo recibe la sustancia para reducirse. Entonces, lo que teníamos aquí en la tabla es esa facilidad para donar electrones o para recibir electrones. Entonces, mientras más negativo sea el potencial, más facilidad tiene para donar electrones. Vean el NAD y el NAD en equilibrio con el NADH. Su potencial redox es de menos 0.32. Eso quiere decir que en comparación con el oxígeno, con el hidrógeno, perdón, tienden a donar electrones. Vean el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno, en equilibrio con el agua, tiene un potencial redox de más 0.82 volts. Eso quiere decir que de todos los de la tabla, este es el que tiene más afinidad por los electrones. Este es el que le quita electrones al que sea.
Y pueden ver también aquí que intermedios quedan los diferentes componentes de la membrana, de la cadena de transporte, y están indicados además muchas más sustancias. El FAD en equilibrio con el FADH tiene un potencial redox de más 0.22. El citocromo B, por ejemplo, tiene un potencial redox de más 0.07. Este ya le quita electrones al hidrógeno. La ubiquinona que está aquí tiene un potencial redox de más 0.1. Entonces, esta tabla lo único que nos está indicando es la facilidad con que pueden aceptar o recibir electrones. Mientras más negativo sea el potencial, más fácil donan electrones. Mientras más positivo sea, más fácil aceptan electrones. Ahora, en esta tabla en específico, se hace una consideración adicional. Porque en bioquímica estar midiendo las reacciones a pH 0 no tiene mucho sentido. Porque la mayor parte de las reacciones se llevan a cabo a pH 7. Entonces la celda de referencia que utilizamos utiliza una concentración de protones equivalente a un pH de 7. Entonces todos estos valores están utilizando el pH de 7 como referencia. Y le ponemos la misma comita que habíamos utilizado para los delta G. Los delta G0 con una comita estaban indicados que eran delta G estándar a pH 7. Este potencial redox E0 con una comita está indicando que son un potencial redox estándar a pH 7. Entonces, siempre que vean una comita, utilizan como referencia el pH de 7. Ok. Entonces, nosotros podemos ver que si medimos el cambio de energía relativa entre los diferentes complejos, podemos ver que los que tienen el delta G más negativo, pues es el complejo 1. Y después ese le da electrones a la ubiquinona, es el complejo 3, al citocromo C, al complejo 4 y finalmente al oxígeno. Cuando nosotros medimos ahora los potenciales redox, pueden ver que empezamos con el potencial redox más negativo en el NADH. El NADH le da electrones al complejo 1. Vean que del NADH a la coenzima Q hay un cambio importante de potencial redox. Hay un cambio importante entonces de energía. Y ese cambio importante de energía es el que permite que el complejo 1 pueda translocar protones. Y entonces aquí se lleve a cabo la translocación de protones. Después de la coenzima Q, se lo damos al complejo 3 y vuelve a haber un cambio importante. No hay un cambio importante del complejo 3 al citocromo C, pero otra vez del citocromo C hasta el oxígeno vuelve a haber un cambio de potencial redox muy grande. Y entonces cada vez que haya un cambio de potencial redox grande, tenemos la posibilidad de translocar protones. Entonces aquí se translocan protones, aquí se translocan protones y aquí se translocan protones. El complejo 2, su potencial redox andaba por aquí, en este nivel. Entonces, cuando el succinato le da electrones a la coenzima Q, la diferencia de potencial es chiquita. Y esa es la razón por la cual el complejo 2 no tiene energía suficiente para translocar protones. Pero sí el potencial requerido para al menos dárselos a la coenzima Q. Y la coenzima Q sí se los podrá dar al complejo 3 y al citocromo C y después al complejo 4. Entonces ahí es donde sí vamos a tener los grandes cambios de energía y la translocación de protones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Puede repetir lo del complejo 2, por favor?
Sí, el complejo 2, su potencial redox es ligeramente más negativo que la ubiquinona. Y entonces no hay un cambio grande de potencial, no hay un cambio grande de energía, y en consecuencia no tiene la oportunidad de translocar protones. Y por eso en el complejo 2 no hay translocación de protones. Solo hay translocación de protones en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. Pero ahí pueden ver que hay una diferencia importante entre el potencial redox del donador de electrones y el potencial redox del aceptor de electrones. Del citocromo C al oxígeno hay un cambio grande en el potencial redox. De la coenzima Q al citocromo C hay un cambio grande en el potencial redox. Y del NADH a la coenzima Q también hay un cambio grande en el potencial redox. Pero del FADH, que es el que recibe los electrones del succinato, a la coenzima Q, la diferencia de potencial es pequeñita. Y por eso entonces ahí no hay translocación de protones. Ahora sí, Sí, gracias. ¿de qué? Ok. Entonces, ahora nos hace falta ver cómo le hace el ATP sintasa para generar ATP. La ATP sintasa, entonces, está formada, vamos a decir, por dos partes. Una fracción está embebida dentro de la membrana y le llamamos la fracción FO. Le llaman FO simplemente porque hay un inhibidor específico de esta fracción que se llama oligomicina. Y entonces esta es la fracción sensible a oligomicina. La otra fracción es la parte que está por fuera de la membrana, que de hecho es la parte catalítica. Es donde puede entrar el ADP, el fosfato, y es donde se va a llevar a cabo la síntesis de ATP. Nada más que curiosamente cuando aislaban o trataban de aislar al ATP sintasa, esta parte catalítica se despega de la parte membranal. Y cuando eso ocurre, esta parte catalítica aislada no tiene posibilidades de sintetizar ATP. Es más, lo que hace es romper ATP. Y entonces le llaman ATPasa. Pero esa ATPasa ensamblada en la membrana sintetiza ATP. Pero aislada, fuera de la membrana, lo único que puede hacer es romper ATP. Entonces, por eso a veces le llaman ATPasa, pero se están refiriendo a la misma ATP sintasa. Ok, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que sabemos es que los protones entran a esta fracción membranal. Hay un anillo de subunidades que les llamamos C y son las que van a recibir los protones. Es más, los protones van entrando, ahorita lo platicamos un poquito más a detalle, van entrando a esta fracción y cada una de las subunidades C va recibiendo un protón, pero cuando lo reciben, se recorre. Y después llega el otro y se recorre. Y entonces esto empieza literalmente a rotar. Y al rotar, van moviendo el eje central que está aquí en esta parte membranal. Esta subunidad epsilon y esta subunidad gamma van girando junto con el anillo de subunidades C. Al ir girando, hacen que las subunidades alfa y beta vayan cambiando de conformación. Y al cambiar de conformación es cuando se logra que el ADP y el fosfato que estaban aquí en el sitio activo, entre las subunidades alfa y beta, se aproximen lo suficiente para que se pueda dar la reacción. De hecho, lo más complicado de la síntesis del ATP, curiosamente, es quitarle el agua que rodea al ADP y al fosfato.
Es decir, si se logra que el ADP y el fosfato que están aquí pierdan sus moléculas de agua, en ese momento la reacción de síntesis del ATP es literalmente espontánea. Así que lo que permite el cambio de conformación es que las moléculas de agua puedan ser expulsadas. Y cuando son expulsadas, entonces ahora sí, ADP y fosfato reaccionan de manera espontánea y se convierten en ATP. Nada más que cuando vuelve a girar otra vez, el agua vuelve a entrar, pero entonces ahora ya lo que tenemos es un ATP y ya hidratado, se sale del sitio activo. Entonces aquí podemos ver ya lo que conocemos de la estructura en 3 dimensiones de cada una de las diferentes subunidades, las alfa y la beta que estarían aquí, la subunidad gamma que está en medio, y aquí el anillo de la subunidad de C. De hecho, los protones van a entrar a través de un canal, un medio canal para ser exactos, donde hay una histidina, que es la que toma los protones, y después se los da literalmente en una subunidad a una arginina. Y esta a su vez se las da a un carboxilo de un ácido glutámico. En cuanto lo recibe, se recorre y entra el que sigue. Y así esto va rotando. Y una vez que los protones llegan casi al punto de partida, ahí está el otro medio canal. Y ese otro medio canal es el que permite que entonces los protones terminen por atravesar la membrana. Entonces, cuando este ácido glutámico se queda sin su protón, pues se acuerda que aquí le regalan otro, así que se vuelve a recorrer y entonces los protones terminan recorriendo todo el anillo de la subunidad de C y cuando llegan al final se salen hacia la matriz mitocondrial. Y entonces todo esto literalmente empieza a girar, a rotar, por la afinidad que tiene el ácido glutámico por los protones. En un medio hidrofóbico tiene mucha afinidad por los protones. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que los estoy contando es real y no es un cuento que se inventó Peter Mitchell en un día que tenía mucha imaginación y se le ocurrió esa historia? No, la verdad es que hay un experimento muy elegante que lo hicieron con la ATP sintasa aislada por un lado y una proteína bacteriana que se llama rodopsina. La bacteria rodopsina es un transportador de protones. Se activa por luz. Cuando iluminamos con luz a esta rodopsina, esta bacteriorrodopsina, empieza a translocar protones. Si metemos en una vesícula bacteriorrodopsina aislada junto con ATP sintasa aislada, metidas dentro de la misma vesícula, resulta que cuando las iluminamos con luz, la bacteria rodopsina inmediatamente empieza a translocar protones. Esos protones se empiezan a acumular dentro del interior de la vesícula. Y cuando se genera el gradiente electroquímico, entonces la ATP sintasa empieza a generar ATP. Quitamos la luz y la síntesis de ATP se detiene. Volvemos a poner luz y la síntesis de ATP vuelve a iniciar. Entonces, con ese experimento, la verdad es que a mí me parece un experimento muy elegante. Con ese experimento lograron demostrar que lo único que se requiere para que la ATP sintasa trabaje es el gradiente electroquímico. No hace falta ninguno de los componentes de la cadena de transporte de electrones. Es más, los quitamos totalmente. Con lo único que nos quedamos es con la ATP sintasa. Y sustituimos la cadena de transporte de electrones con esta proteína, con este transportador de protones, activado por luz. Entonces, este experimento fue uno de los experimentos clave para demostrar ya sin ninguna duda que es el gradiente electroquímico de protones el que dirige la síntesis de ATP.
Y que entonces todo el trabajo que hace la cadena de transporte de electrones es esencialmente generar el gradiente electroquímico, que en este experimento lo generaba la bacteriorhodopsina. Ahora, tenemos aquí la ATP sintasa vista desde arriba y aquí ya estarían ilustrados los sitios catalíticos de esa misma subunidad. Entonces pueden ver, aquí estaría la subunidad beta, intermedia quedaría la alfa, beta, alfa. Y los sitios catalíticos, de hecho, son 3, porque estarían intermedios entre las alfas y las betas. Puede estar vacío, como el que está ilustrado aquí. Puede estar con un ADP y un fosfato, como estaría de este lado ilustrado. O una vez que se dio el cambio de conformación, puede estar ocupado por un ATP. Lo que sigue es que entonces esta subunidad gamma siga rotando. Y cuando rota, entonces permite que un ADP y un fosfato entren. Que este sitio se abra y que entonces salga el ATP. Y que en este otro sitio, justo en ese momento, se dé la catálisis. Y entonces el ADP se una al fosfato y se convierta en ATP. Lo que sigue ahora es que este sitio que está abierto ahora sea este el que se abra. Y así sucesivamente. Esto va a ir dando de vueltas. Entonces pueden ver que donde se forma el ATP, el sitio anterior está vacío. Cuando el sitio vacío se ocupa con un ADP y un fosfato, entonces ahora donde estaba el ATP se abre y se libera. Y el que estaba ocupado por ADP y fosfato, ahora es donde ocurre la catálisis y se convierte en ATP. En el siguiente instante, entonces ahora la subunidad gamma vuelve a girar y entonces ahora es en este sitio donde se libera el ATP, queda abierto, permitiendo la salida del ATP. Y ahora, donde había ADP y fosfato, ahora este se convierte en ATP y el que estaba vacío ahora es ocupado por ADP y fosfato. Entonces los sitios se van alternando, o queda vacío, o queda con ADP y fosfato, o queda con ATP. Y la subunidad gamma, al ir girando, va induciendo esos cambios de conformación. Hicieron también un experimento, me parece también muy bonito, para demostrar que esta ATP sintasa realmente está girando. Purificaron la ATP sintasa completita, pero no la pusieron en una vesícula. La pegaron literalmente a una superficie. A través de residuos de histidina, literalmente la pegaron de cabeza. A una de las subunidades C le pegaron una biotina y con esa biotina le pegaron una proteína que tiene mucha afinidad por la biotina, la avidina. Esa que viene en el huevo, que decíamos que era peligroso para las personas que se comen los huevos crudos, porque la avidina se pega a la biotina y no la suelta. Pero esa avidina le pegaron además un microtúbulo de actina y lo hicieron fluorescente. Así que tienen un túbulo fluorescente de actina pegado al ATP sintasa. Ojo, no se puede generar gradiente, pero lo que sí pudieron hacer es darle a esta proteína ATP y entonces que actuara como ATPasa, empezara a romper el ATP, lo transformara en ADP y fosfato. Y cuando eso ocurriera, entonces esta subunidad gamma tendría que girar y todo el anillo C también. Si eso es cierto, entonces este
filamento de actina tendría que empezar a girar. Y eso fue literalmente lo que vieron en el microscopio. Entonces lo que ven aquí es ese filamento fluorescente de actina y pueden ver cómo va cambiando de orientación. Es más, no solo hicieron eso, la verdad es que lo filmaron. Y pueden ver aquí el filamento de actina cómo va girando cuando le dan ATP. Se acaba el ATP y deja de girar. Entonces le vuelven a añadir más ATP y empieza a girar otra vez. Entonces, este filamento realmente está literalmente girando. Ah, este no me hace caso. Ah. Ajá. Déjenme ver si lo puedo activar. Cometí el error de dejar muchas cosas abiertas. No me disculpas. Y este... Ah, a ver, tengo el video descargado. Entonces déjenme abrir directamente el video, porque el video está bonito. E ilustra cómo los electrones van fluyendo a través de la cadena de transporte de electrones y van finalmente alimentando al ATP sintasa. Entonces déjenme abrirlo de manera... Abrir con... Ok, déjenme usarlo ahora. No va a ganar el video, ¿verdad? Es este. Lo que no sé es si están escuchando el sonido, pero está en inglés. ¿Escuchan el sonido o no? No, doctor. Ok, entonces, bueno, lo que está mencionando es que las mitocondrias es el sitio de generación de ATP y específicamente la membrana interna es donde se van a llevar las reacciones de síntesis de ATP. Entonces, esta es una ilustración dinámica de la membrana mitocondrial interna. Ojo, aquí no pusieron las proteínas, que son un montón. El 80% del peso de una membrana interna es proteínas, pero aquí solo pusieron la bicapa. Los protones son las cositas que se están moviendo aquí abajo. Hay muchos abajo en el espacio intermembranal y muchos menos en la matriz mitocondrial. Entonces los protones tienen tendencia a entrar simplemente por gradiente. Lo van a hacer a través del ATP sintasa. Entonces pueden ver que entran por el medio canal, va girando el anillo de subunidades C y conforme va girando hay cambios internos dentro del ATP sintasa. Entonces, el gradiente electroquímico es el que es utilizado para la síntesis de ATP. Van entrando, pueden ver aquí las moléculas de ADP, el fosfato no lo ponen, pero después se convierten y salen en forma de ATP. Entonces, toda la catálisis se lleva a cabo en el componente interno. Aquí están ya ilustrados los otros componentes de la cadena respiratoria. Entonces, tenemos 4 complejos y estas de aquí que se mueven serían las moléculas de ubiquinona. Entonces,
complejo 1, complejo 3 y complejo 4 translocan protones. El complejo 2 no, pero le da electrones a la ubiquinona y de ahí al complejo 3. Una vez que llegan al complejo 3, al citocromo C y de ahí al complejo 4. Esta de aquí sería el citocromo C que se va moviendo del complejo 3 al complejo 4. Aquí estamos ilustrando ahora el caminito que siguen los electrones a través de los diferentes complejos. Ahora van a enfocar el complejo 1. Este sería una molécula de NADH que da 2 electrones. Se los da un flavin mononucleótido y después a los diferentes centros fierro-azufre. Entonces, cada centro fierro-azufre tiene diferente afinidad. De hecho, vamos desde los que tienen menos afinidad a los que tienen más afinidad. De todas maneras, estos tienen menos afinidad que la coenzima Q. Pero entonces, el caminito que siguen los electrones está perfectamente definido. Va desde el mejor donador de electrones hasta el mejor aceptor de electrones. A ver, lo paro porque Manuel, querías decir algo. Doctor, a lo mejor suena medio esa la pregunta, pero cuando dice afinidad, ¿se refiere a la afinidad por los electrones en sí o a qué? Sí. Ah, O ok. sea, finalmente, ¿qué tanto se los va a quedar? Ujú, Por ejemplo, el que tiene más afinidad por los electrones de todos es el oxígeno. Y el oxígeno le quita electrones a cualquiera. sí. Pero en la cadena de transporte de electrones lo que vimos es que el NADH es el que tiene menos afinidad y es el que le puede dar electrones al que sea. Ok, entonces dejo que siga el video. Si hay preguntas, interrumpen, por favor. Entonces, el caminito está perfectamente definido, no es por donde. Y la energía que se libera, aquí lo ilustraron como anillitos, es lo que permite que se puedan bombear protones. Esa es la parte que no está tan clara. O sea, sabemos el caminito de los electrones, pero no el caminito exacto que siguen los protones. Lo que sí tiene que ocurrir es que la energía que se va liberando conforme los electrones van fluyendo a través de los centros fierro-azufre es lo que permite que se transloquen los protones. Al final, la coenzima Q es la que recibe los electrones y se los lleva. ¿Hacia dónde se los lleva? Al complejo 3. Ahora, el complejo 2 recibe electrones del succinato, se los da al FADH y después a los centros fierro-azufre. Hay grupos hemo también. Y al final, la coenzima Q es la que se lleva los electrones. ¿Hacia dónde? También hacia el complejo 3. Entonces, igual el caminito está perfectamente definido. El complejo 3, a su vez, permite que los electrones vayan fluyendo hacia el citocromo C. Aquí sí ya no ilustraron el ciclo Q. Un electrón tendría que ir hacia el citocromo C y otro hacia la parte superior del complejo, que ya no la pusieron. Pero el citocromo C le da electrones aquí estaría la formación del peróxido entre un átomo de cobre, un átomo de fierro, y después van entrando los protones y van entrando más electrones. Tienen que entrar 4 electrones en total y van a entrar también
4 protones para convertir la molécula de oxígeno en 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se da la translocación de protones. Ahora, existen un montón de proteínas en la membrana interna. Más que un mar de fosfolípidos, lo que vemos es un mar de proteínas. Hay muchísimas proteínas. Y intercaladas entre ellas, pues está la bicapa de fosfolípidos. Entonces, la verdad es que creo que les quedó bonito el video. Lo encuentran se los voy a subir al Google Classroom. De hecho, me encontré algunas otras cosas bonitas también y las voy a subir. De hecho, encontré animaciones en 3 dimensiones. No sé si han usado su celular para ver videos en 3 dimensiones. Resulta que hay me encontré uno de la exocinasa, entonces se ve bonito. Entonces déjenme regresar ahora sí a la presentación. Déjenme ir cerrando también cosas porque hay hoy. Esperen. Y ahora no sé cómo salir. Ya. Ok. Y había un video más que no me dejó mostrar.